Bienvenidas, bienvenidos a esta asignatura de física. Una vez aprobado ya las dos materias del primer bimestre, ahora tenemos que aprobar dos materias más. El cambio que lo habíamos hecho es únicamente por esta semana, ya que el día de mañana cae feriado y no queríamos interrumpir eh, el, el, el que tal vez usted pueda estar compartiendo con sus familias y por eso cambiamos al día miércoles que nos encontramos en este momento. Las personas que no han podido ingresar, no hay problema, se está grabando el video para poder publicar y que ustedes tranquilamente puedan realizar la actividad que se planifique o que esté planificado en la plataforma. Como siempre, inicio yo dando a conocer cómo está estructurado la plataforma. El día de hoy nos encontramos en la asignatura de física. Cargado el video que ya lo vieron ustedes en matemática. Aquí tenemos la hoja de vida del tutor, el módulo de física, la asistencia. El día de hoy no vamos a poder ingresar para poner, puesto que está con fecha 2 de noviembre y el día de hoy no nos va a coger. Yo voy a después a tomar la asistencia respectiva y subiré yo a la plataforma. Así es que no se preocupen por esta clase de poner su asistencia, no les va a coger. La invitación correspondiente, esta invitación siempre va a estar durante este bimestre. En la primera semana, hoy que nos encontramos 1 de noviembre del 2023, está cargado como primer recurso un video sobre tiro horizontal de un proyectil y un segundo video sobre movimiento parabólico. Estos dos temas aspiro a alcanzar a ver el día de hoy. Debajo estarán cargados los videos que estamos grabando en este momento y para esta semana está programado realizar la primera autoevaluación. Recuerden que la autoevaluación tiene 2 intentos, el sistema coge la nota más alta. En el transcurso de la segunda o tercera semana, tal vez yo ya subiré las actividades del portafolio. El portafolio posiblemente lo estaremos entregando en la última semana, así como lo hicimos en la asignatura anterior. Me parece que está la última clase el 21 de diciembre. Pues más o menos para esa fecha será la entrega del portafolio y de esa manera pues estaremos asimismo aprobando esta asignatura. Quiero ver el horario y cronograma de actividades. Nosotros ya hemos pasado este primer bimestre aprobando las materias de química y matemática. Está el cronograma correspondiente. Ya nos encontramos en el segundo bimestre. Los días martes, ustedes están viendo la materia de emprendimiento y gestión con Jacobita Nivicela. Y el día jueves están viendo la asignatura de física con mi persona. En el cronograma, aquí por eso estaba pintado de rojo, porque justamente caía el feriado, ¿no? Que lo estamos adelantando un día. Y de ahí sí está programado para recibir todos los días jueves. El 9, el 16, el 23, el 30 de noviembre, el 7, el 14 y el 21 de diciembre, y con eso estaríamos finalizando este segundo bimestre. El día de hoy, 1 de noviembre, se genera la clase número 1 y de esta clase sí va a haber una autoevaluación. De la clase 2 de la siguiente semana y la clase 3, uniendo las dos, tendremos la autoevaluación número 2. Clase 4, clase 5, la autoevaluación 3, clase 6, clase 7, la autoevaluación 4. Ahí tendríamos ya las 4 autoevaluaciones para dejar para la clase 8 la entrega del portafolio, por eso les decía el 21 de diciembre, y la evaluación final. Eh, Todavía no está estructurado las dos materias que nos faltan, que corresponde al tercer bimestre. Lo que sí está cargado es el cronograma de actividades. Hay un tiempo para matrículas y la parte de iniciación del nuevo año lectivo está previsto para el 5 de
marzo del 2024. Entonces, todavía nos falta 4 meses, 2 bimestres para aprobar estas 4 materias que nos faltan. No olvidarse de las materias, por favor, sin tutor. Usted sabe que para aprobar son 6 materias con tutor y 2 materias sin tutor. Prácticamente son 3 aquí. Biología es una sin tutor, historia es otra y filosofía es otra. Eso deben ingresar ustedes a la plataforma en lo que dice biología. Ahí está cargado un cuestionario. Ustedes dan ese cuestionario. Si es que sacan una nota 7 o mayor a 7, ya están aprobando esa materia. Creo que tienen 2 o 3 intentos. Primero revisemos los módulos, pero ya sería oportuno de que nosotros podamos ya dar estas evaluaciones para poder aprobar estas 2 asignaturas que son sin tutor. Eso usted tiene que autoprepararse en el módulo y en base a eso se generará el cuestionario correspondiente. Con esas indicaciones, nos vamos al módulo nuestro. Ahí. Y analizamos la unidad número 1. Movimiento en 2 dimensiones y movimiento circular. Empezamos primero con un movimiento en 2 dimensiones. ¿Qué es el movimiento en un plano? Hay diversos movimientos que existen en la naturaleza. Los contenidos en un plano son de mucho interés para el ser humano, ya que tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo el movimiento de los planetas en su traslación alrededor del Sol, el movimiento de los satélites, el movimiento de los proyectiles en la superficie terrestre, etc. De estos movimientos coplanares, en este capítulo estudiaremos el parabólico y circular así. Tiro horizontal de un proyectil. Ecuaciones del tiro horizontal de un proyectil. Para describir al tiro horizontal de un proyectil, que es un movimiento curvo en el plano, el problema se reduce a obtener los parámetros de lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, la parte horizontal, los parámetros de un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la parte vertical y luego combinar vectorialmente esos resultados así. Entonces ahí tenemos un pequeño esquema. Siempre vamos a estar ubicados en alguna parte, por ejemplo, en un segundo piso, en un edificio. Supongamos que nos encontramos en una segunda planta y tenemos un objeto. Entonces, el momento de lanzar este objeto va a tomar esta trayectoria. No es que cuando yo lance el objeto cae en forma vertical. Si yo dejo caer el objeto sin ningún tipo de movimiento, ahí sí caerá en forma vertical. Pero si yo tengo una velocidad inicial, lanzo el objeto, cualquier objeto que sea, va a tener esta trayectoria. Y ese es el estudio en el cual nosotros nos vamos a dedicar. Hablamos el piso, que se llama el nivel de referencia. La velocidad inicial tiene que ser diferente de 0, porque para que se torne este movimiento, se desplaza en forma horizontal un delta Rx, se desplaza en forma vertical un delta Ry. Nos ubicamos aquí en un punto cualquiera. En un tiempo t, cuando haya transcurrido, entonces todo esto representará el desplazamiento delta R en forma recta aquí. También se genera una velocidad, pero esta velocidad tiene sus componentes. La componente en X, Bx, y la componente en Y, B de Y. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Para calcular el tiempo
con que se impacta en el piso. T es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. En cualquier tiempo t. Entonces, esta es la fórmula para calcular el tiempo. La raíz cuadrada de 2h sobre g, que es la gravedad. Para calcular la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx es igual a la velocidad inicial por tiempo. Para calcular la distancia que cae verticalmente, delta Ry es igual a 1/2 de gt cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, delta R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, delta Rx al cuadrado, más delta Ry al cuadrado. Para calcular la componente de la velocidad en X, b de X es igual a la velocidad inicial. Para calcular la componente de la velocidad en Y, b de Y es igual a la gravedad por el tiempo. Y para calcular el módulo de la velocidad, b de velocidad es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Entonces necesitamos estas 8 fórmulas para ir trabajando en base a que nos vayan solicitando en el problema. Análisis de las componentes de la velocidad. Analizamos el siguiente gráfico. Entonces, asimismo, está el objeto, se lanza y tiene esta trayectoria. ¿Qué va a suceder en diferentes posiciones con respecto a la velocidad? El momento que está en la parte superior en el piso, solo hay una velocidad inicial. Esa es la velocidad inicial, v sub 0. En cualquier posición hay las dos componentes, v de x de rojo y v de y. En otro punto, v de x con rojo, v de y con azul. En otro punto, v de x con rojo, v de y con azul. Y cuando llega, impacta al piso, v de x con rojo y v de y. ¿Qué estamos viendo aquí nosotros? Que la velocidad horizontal, que la velocidad en x es constante, es del mismo tamaño. En cambio, de la velocidad en y, al principio no hay velocidad en y. Luego empieza a incrementarse un poco, se incrementa más, se incrementa más y se incrementa más. Entonces, la velocidad en y va incrementándose conforme va bajando el objeto que es lanzado. Esa explicación viene aquí, dice, al observar la gráfica anterior podemos concluir que mientras el cuerpo cae, la componente de la velocidad en el eje X permanece constante. Lo que está de color rojo permanece constante. Y la componente de la velocidad en Y va aumentando. Entonces ahí se ve, aquí es pequeña, un poco más grande, un poco más grande y más grande. Eso corresponde a la primera parte de la teoría. Vamos nosotros ahora a ir resolviendo los problemas. Entonces, como usted ve que es el problema un poquito extenso, todo esto de aquí, no vamos a ir copiando, entonces vamos a leerlo y ya con los datos nos pasaremos a nuestra pizarra. Dice lo siguiente. Desde lo alto de un edificio, una pelota es lanzada con una velocidad de 25 i. Si es i, hablamos de una velocidad en el eje X. La unidad de la velocidad, metros sobre segundos. Y llega al piso en 5 segundos. Con esta información calcular 2 puntos. Literal A, la aceleración, velocidad y posición para cualquier tiempo t. Literal B, la altura que ha caído hasta el piso. Literal C, la distancia que avanza horizontalmente. Literal D, la velocidad con la que choca contra el suelo. Tenemos planteado entonces el ejercicio y las opciones que me pide que encontremos. Les voy a dejar de compartir y nos vamos a nuestra pizarra y poder ir explicando. Ya. Nos vamos con nuestro primer ejercicio. Número 1.
y ponemos datos. Siempre en un ejercicio de física vamos a partir de los datos, de la o las incógnitas y ahí a un esquema y la solución. Para los datos, leemos nuevamente el problema, decía. Desde lo alto de un edificio, una pelota es lanzada con una velocidad de. ¿Qué representa esto? La velocidad inicial. V sub 0, así representamos la velocidad inicial. Tenemos que ponerle una flechita porque está dada en forma vectorial. Esto es igual. Paréntesis 25 y metros sobre segundos. Y llega al piso en 5 segundos. Tiempo. T de tiempo es igual a 5 segundos. Un dato implícito, la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese dato no nos va a dar. Usted en este tipo de movimiento debe ubicarle la gravedad. Vamos a las incógnitas que nomás me solicitaron. Incógnitas. Literal A. Dice la aceleración. Vamos a poner la aceleración velocidad. Velocidad. Vamos poniendo aquí la incógnita. La aceleración, la velocidad y posición para cualquier tiempo. Posición simbolizamos con delta R. Esto en un tiempo T. No nos dice cuál es el tiempo ahí. Literal B, la altura que ha caído hasta el piso. Pues la altura podemos ponerle Y o podemos ponerle H. Ahí en la fórmula teníamos con Y, es un movimiento vertical. Literal C, la distancia que avanza horizontalmente. Horizontalmente es X. Igual. Y literal D, la velocidad con la que choca contra el suelo. V de velocidad igual incógnita. ¿Ya? Una vez que tenemos identificados los datos, la incógnita, realizamos un pequeño esquema. Vamos a dibujar entonces aquí en la parte superior va a estar el objeto que al ser lanzado
va a tener esta trayectoria. Eso se llama movimiento semiparabólico. Chuta, que está saliendo medio torcido. Hasta que cuando va a llegar aquí al piso, ¿no? Ya. Primero, aquí hay una velocidad, cambiemos de color para ir identificando. Una velocidad inicial que tiene que ser diferente de cero. Si por aquí ponemos la posición, ahí se van a formar las dos componentes. Por ahí más o menos. Línea segmentada. Esto representa el delta R, pero tiene sus componentes. Esta de aquí representaría la componente delta Rx, delta Rx, y la vertical delta Ry. ¿Qué más tendríamos aquí? Una velocidad que asimismo se formaría las componentes con respecto al eje X y al eje Y. En vertical, esta es la V de velocidad. Entonces, esta sería la componente en Y, V de y esta sería la componente en X, V de X. El nivel de referencia desde aquí, esto sería X, y lo de acá en forma vertical Y. Entonces vamos a realizar la acotación. Hasta aquí.
Y aquí le ponemos X, acá le ponemos Y. Con eso estaría realizado el esquema solución. Dos puntos. Literal A, ¿qué pedía? La aceleración, la velocidad. Entonces, vamos primero. Para la aceleración. Para la aceleración en cualquier tiempo. Dos puntos. Entonces, A de aceleración lo que representa es el momento que ya empieza a caer la G de gravedad. Entonces, la aceleración va a ser igual, como es un movimiento vertical, ¿cuánto vale la gravedad? Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la primera parte. Vamos ahora para la velocidad. V de velocidad va a ser igual a la componente en X, Y, más la componente en YJ. Recuerde que siempre el eje X es Y y el eje Y vertical es J. Por separado, B de X decía que es la velocidad inicial. B de X es igual, hay una velocidad inicial de 25. Solo cogemos aquí el módulo. B de Y, asimismo, tenemos como fórmula que es igual a la gravedad por el tiempo. B de Y es igual, la gravedad es menos 9,8, no vamos a poner unidad, y decía en un tiempo t, por t. B de Y va a ser igual a menos 9,8 t. Unimos estas dos componentes, B de velocidad va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X? 25. Ponemos aquí 25 y más la componente en Y. Entonces, la componente en Y vale menos 9,8. Hago ley de signos. Más por menos 9,8 T, pero esto es J. Cierro el paréntesis, la unidad metros sobre segundos. Ya tenemos la velocidad. Y finalmente, para la posición también pedía, ¿no? Para la posición. Delta R es igual a delta Rx, y esto es Y, más delta RYJ. Por separado, ¿a qué es igual delta Rx? Como fórmula, a la velocidad inicial por el tiempo. Delta Rx va a ser igual. La velocidad inicial vale 25 por un tiempo t. Al lado, delta Ry, la otra componente, va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Delta Ry va a ser igual
a 1/2. ¿Cuánto era la gravedad? Menos 9,8. Cierra t cuadrado. No nos especificaba ningún tiempo. Quedándonos que delta RY va a ser igual. Más por menos menos. 1 por 9,8, 9,8. Dividido para 2. 4,9 t cuadrado. Unimos y ya tenemos delta R. Delta R vectorialmente va a ser igual. Delta Rx, ¿cuánto vale delta Rx? 25t, abro un paréntesis, 25t, y ahí le acompañamos el I. De ahí viene más, delta RY, pero delta RY es negativo, hago ley de signos. Más por menos, menos 4,9 t al cuadrado, y le acompañamos el J. Como es una posición, la unidad es el metro. Entonces, momentáneamente tenemos encontrado primerito la aceleración, esta de aquí, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego la velocidad, esto de aquí, 25i menos 9,8 j metros sobre segundos. Y finalmente la posición, delta R, 25ti menos 4,9 t cuadrado j metros. Resuelto recién toda la parte A. Nos toca ir a la parte B. A ver, me resta 2 minutitos. Por favor, en cuanto se corte, esperamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Se va a cortar más o menos 19:47. 19:57 nos volvemos a conectar para continuar la segunda hora de clases. Veamos si es que me alcanza para el cálculo de la parte B. En la parte B me pide que calcule la altura que ha caído hasta el piso. Entonces, eso representa delta RY, que es igual a menos 4,9 t al cuadrado. Este de acá, ¿no? Delta RY, menos 4,9 t al cuadrado. Reemplazo el tiempo. Delta RY es igual a menos 4,9. El tiempo era de 5 segundos, decía, 5 al cuadrado. Delta RY es igual. Primero la potencia, 5 por 5, 25. 25 por 4,9 me va a dar menos 122,5 metros. Hasta ahí vamos a alcanzar a llegar. Regresamos, como les decía, en 10 minutitos para poder encontrar la parte C y la parte D, que no es mucho. Aquí lo más extenso era la parte A. Entonces, por favor, se va a cortar en pocos segundos. Nos volvemos a conectar en 10 minutitos. Muchas gracias.